Padre Dios, Santo y Misericordioso, te damos gracias por salvarnos y por hacernos tus hijos santificados. Gracias por permitirnos este momento tan precioso para poder reunirnos ante ti y en Cristo en esta iglesia con los amados hermanos. Y gracias por darnos todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad para poder vivir esta vida cristiana hasta ahora, a pesar de que hay muchas dificultades y muchos sufrimientos alrededor de nosotros. Ayúdanos para que podamos entender bien tu palabra que necesitamos y, por favor, danos tu sabiduría y poder a través de tu palabra para que podamos vivir la vida cristiana más correctamente, fuertemente, para tu gloria, para tu evangelio. Protege, ayuda, guía a los hermanos de todas las iglesias de Perú para que se pueda propagar el evangelio más fuertemente a través de nosotros. Y estamos realizando la remodelación de la iglesia. Ayúdanos para que podamos terminar bien para tu gloria y muchas almas perdidas puedan participar en esta iglesia remodelada. Confiamos en la mano poderosa todo este tiempo, en el nombre de Jesucristo, quien siempre nos ama, hemos orado. Amén. Busquemos la Biblia, texto principal de hoy, Salmos, capítulo 84, texto principal de hoy, Salmos, capítulo 84, versículo 1 y 2. Texto principal, Salmos 84, versículo 1 y 2. Si lo tienen, leamos juntos. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Hasta aquí. Hoy vamos a meditar la palabra de Dios bajo el título La canción de los que aman el templo. La canción de los que aman el templo, templo de Dios. Creo que este título es un título que expresa bien de nuestro corazón, los cuales estamos realizando esta remodelación de la iglesia. Hay mucho cambio, ¿sí? Ya tiene porcelanato, ¿sí? Hay ambiente, poco a poco está cambiando hermosamente, ¿no? Sí, entonces, con este título hoy vamos a meditar la palabra de Dios. Este texto principal que leímos es el Salmo de los hijos de Coré. Sí, ustedes tienen su Biblia, sí, ahí, si vemos aquí arriba, este capítulo, está un título en una letra chiquita que dice Salmo para los hijos de Coré. ¿Sí? Esto es el Salmo de los hijos de Coré. Coré pertenecía a la tribu de Leví y era bisnieto de Leví. Coré, bisnieto de Leví. Y ese Coré fue un hombre que desafió y se rebeló contra la autoridad de Moisés y Aarón, los cuales fueron designados por Dios cuando los israelitas vivían en el desierto. ¿Sí? Hay esta historia en la Biblia. En el libro de Números,
se explica muy detalladamente acerca de este acontecimiento sobre Coré, ¿sí? Rebelión de Coré. Él, debido a su codicia humana, intentó ocupar la posición de Moisés y Aarón como sacerdotes. Ellos eran líderes de los israelitas, ¿no? Y este fue un acto de rebelión fuera de la posición y el orden establecido por Dios. Así que al final Dios lo juzgó y él pereció. A causa de este pecado, la tierra abrió su boca y lo tragó en vivo. Sabemos esta historia, ¿no? Sale esta historia, Números capítulo 16, versículo 32 al 33. Aquí, Números capítulo 16, 32 al 33. ¿Se lo tienen? Leamos juntos. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol. Y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. Sale esta historia. Es muy terrible, ¿no? ¿Sí? Un dibujo, alguien ha dibujado de esa manera. Esta es una escena tan trágica, ¿sí? Trágica, temerosa, terrible. A través de este acontecimiento, nosotros podemos entender cuán grande es el pecado de ignorar la autoridad ordenada por Dios, ¿sí? Coré murió de esa manera, con su familia. Pero aquel momento, los hijos de Coré pudieron salvar sus vidas. ¿Por qué? No se unieron a la rebelión de su padre, Coré, en este momento. Sí, es muy suerte, ¿sí? Ellos no se unieron esta rebelión de su padre, Coré. Este contenido sale en el libro del Número, se explica sobre esto. Aquí, Números 26, 10 al 11, aquí, Números 26, 10 al 11, también, se lo tienen, leamos juntos. Y la tierra abrió su boca y los tragó a ellos y a Coré. Cuando aquel grupo murió, cuando consumió el fuego a 260 varones para servir de escarmiento. Aquí dice, mas los hijos de Coré no murieron. Sí, los hijos de Coré no murieron. No se unieron. Por eso, no murieron. Entonces, ellos habrían visto, ¿sí? Los hijos de Coré habrían visto a su padre destruido terriblemente. Y también debe haber contado a sus descendientes sobre esta miserable historia. Sí, obviamente. Por lo tanto, ellos siempre habrían reflexionando en su vida ante Dios y pensando en cómo vivir la vida más valiosa ante Dios, cuidadosamente, porque ellos han visto la muerte terrible de su padre, ¿sí? Por eso habrían realizado las obras que Dios había mandado a la tribu de Leví para servir a Dios en el tabernáculo con una actitud muy sincera y humilde, con un corazón anheloso, con un corazón muy sincero. Ellos pudieron
realizar este trabajo que Dios designó a ellos. Y también habrían pasado la mayoría de su tiempo en el tabernáculo, donde podrían acercarse a Dios y con gozo habrían hecho las obras como el coro y portero del templo, ¿sí? El tribu de Leví trabajaban de esa manera. En los libros de leyes y crónicas se explica muy detalladamente sobre sus cargos en el templo. Ellos trabajaron en el templo. A pesar de que hay unas opiniones, mayormente se presume que este salmo capítulo 84 que leímos es un poema escrito cuando David huía de Absalón, ¿sí? Huía de Absalón. En aquel momento escribió este Salmos capítulo 84, el tribu de Leví, los hijos de Coré, ¿sí? Por lo tanto, podemos considerar que este poema fue escrito por hijos de Coré durante la vida de escape, ¿sí? Durante la vida de escape, padeciendo mucho sufrimiento con David, rey David, ¿sí? En aquel momento escribieron este salmo. Entonces, considerando esta escena, considerando esta historia, vamos a leer este salmo, podemos entender más claramente sobre su corazón, sobre su condición y también sobre su vida cristiana. Mientras ellos habían padecido mucho este sufrimiento, podrían darse cuenta que cuán gran gracia de Dios era lo que podían permanecer en el templo de Dios, ¿sí? Por lo tanto, podemos decir que este poema refleja y expresa muy bien el corazón interior de los que anhelan fervientemente el templo, que es el lugar de la presencia de Dios, y también el corazón bienaventurado y gozoso de venir a Dios. Este Salmo capítulo 84 tiene 12 versículos, solamente 12 versículos. Entonces hoy recibiremos unas enseñanzas averiguando cada versículo uno por uno, ¿sí? 12 versículos, viendo estos versículos vamos a recibir unas enseñanzas uno por uno. Primero, vamos a pensar sobre un corazón que desea de la morada de Dios, ¿sí? Desea de la morada de Dios. Volvámonos, texto principal, Salmos capítulo 84, versículo 1. Desde versículo 1 por uno, vamos a averiguar. Salmos 84, versículo 1. Si lo tienen, leamos juntos. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Aquí la Biblia dice así. La frase dice, tus moradas, tus moradas. Tus moradas se refiere al lugar santísimo, al lugar santuario de Dios en ese momento. Es decir, el templo, ¿sí? Es decir, el templo o el tabernáculo en la época del Antiguo Testamento, ¿sí? Miren, al ver el tabernáculo desde fuera, ¿sí? Al ver este tabernáculo desde fuera, debido a que estaba cubierto por las pieles de tejones, se veía muy menospreciado, se veía como muy menospreciado. ¿Por qué? La piel de tejón tiene un color negruzco y no tan bonito, ¿sí? No tan bonito. Pero, como sabemos, el tabernáculo era el centro de la fe y centro de la vida de los israelitas, este tabernáculo.
Debido a que Dios existía ahí, Él los encontró y los protegió a los israelitas. Entonces ellos siempre confiaron y anhelaron este tabernáculo. Ellos vivían centrando de este tabernáculo. Es decir, ellos no podían vivir sin tabernáculo. En la época del Antiguo Testamento, en el desierto, el tabernáculo simboliza a Jesucristo y también simboliza a la iglesia, ¿sí? Un modelo, una sombra de la iglesia, de Jesucristo también. Hoy en día, la iglesia podría parecer algo menospreciada a los ojos del mundo, pero es el centro de la fe, es el centro de la vida de los cristianos y también es el lugar donde se propaga la palabra de Dios, el Evangelio, ¿sí? A través de la iglesia podemos predicar el Evangelio y muchas almas perdidas pueden recibir la salvación, pueden ir al cielo. Esto es el papel, el propósito de la iglesia, pero aparentemente se ve como menospreciada a los ojos del mundo. Los mundanos menosprecian la iglesia, ¿sí? Pero no. Es centro de la fe, centro del Evangelio, centro de la salvación. A través de la iglesia Dios trabaja con los cristianos, propagando el Evangelio. Eso es un lugar donde los pecadores miserables vienen a recibir el perdón de sus pecados. En la iglesia, centrando Jesucristo, ¿sí? Por Jesucristo pueden recibir la salvación, perdón de sus pecados, y ellos pueden recibir la salvación. Y también un lugar donde Dios obra, es decir, un lugar de la vida eterna, ¿sí? Y un lugar para ser un refugio para nuestro espíritu. Sí, hay muchas funciones en esta iglesia, para los cristianos, para los mundanos. ¿Por qué? Dios trabaja a través de la iglesia, a través del templo en el Antiguo Testamento. Los hijos de Coré amaban la morada de Dios. La Biblia dice así. Anhelaban la morada de Dios, tabernáculo de Dios, templo de Dios, iglesia de Dios. Es porque amaban a Dios, ¿sí? Amaban a Dios. Así que si amamos a Dios de esta manera, amamos a la iglesia también, la cual es el cuerpo del Señor. Nosotros somos miembro del cuerpo de Cristo. Por eso amamos este cuerpo, amamos a la iglesia, ¿sí? Nosotros tenemos dedo, nariz, oreja. ¿Usted aman su oreja? Obviamente. ¿Usted aman su dedo? Algunos dicen, yo no amo, no me molesta mi dedo, entonces deme cúter. Perdón. Sí, nadie lo hace. Lo hace. Ama a mi cuerpo, hasta chiquita parte de mi cuerpo. Yo hoy cuando hago algo, aquí tengo una herida chiquita, tan molesta, yo quiero curar, ¿sí? Así, sí. ¿Por qué? Amo a mi cuerpo, sí. Nosotros, miembros de la iglesia. Por eso, si uno ama la morada de Dios, la iglesia, obviamente, ¿sí? Ama los miembros de la iglesia, ¿sí? Entre unos a otros, somos miembros, ¿sí? Entonces, todo conectado con el amor de Dios en esta iglesia. Los hijos de Coré también amaban la morada de Dios, amaban la iglesia. ¿Por qué? Ellos amaban a Dios. Así que si amamos a Dios, amamos la iglesia, amamos a los hermanos, amamos la palabra de Dios, amamos la obra de Dios, ¿sí? Amamos
trabajo de Dios, ¿no? Entonces pensemos, algunos dicen, a mí me gusta mucho Dios, pero no me gusta la iglesia. Algunos dicen, y así explican la razón por la que aleja de la iglesia. Lamentablemente hay algunos dicen de esa manera, ¿sí? A mí me gusta Dios, pero no me gusta la iglesia, porque este sistema, este hermano no me gusta. Y así explican la razón por la que aleja de la iglesia, pero eso no es bíblico. Esa es una contradicción y es como vivir la misma vida que el pámpano deja la vida. ¿Sí? Pámpano deja la vida. Busquemos San Juan, capítulo 15, versículo 6. Este capítulo varias veces estudiamos en la iglesia. Juan 15. San Juan 15, versículo 6. También, ¿se lo tienen? Leamos juntos. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Una escena muy triste, ¿no? Aquí, dejar la iglesia es igual que dejar a Dios. Algo muy obvio, ¿no? Dejar a la iglesia es dejar a Dios. Aquí la iglesia no se refiere a un edificio físico, sí. No se refiere a un edificio físico. Nosotros tenemos edificio de la iglesia, así estamos haciendo la remodelación muy hermosa, ¿sí? Pero la iglesia no es un edificio, la iglesia es comunión de los cristianos. Dejar a la iglesia es igual a dejar a Dios, también dejar a mi cuerpo también, ¿sí? No es un edificio físico. Entonces, dejar la iglesia es igual, dejar la comunión de los cristianos salvos. Dejar nuestra familia. Es igual. Se dice que uno que no permanece y abandona la iglesia es como una rama que la gente tira, seca y quema. Aquí la Biblia explica sobre esto. ¿Quieren vivir de esa manera? Afuera de la iglesia, ¿sí? Ellos deben vivir de esa manera, miserablemente, lamentablemente. En otras palabras, podemos decir que la vida aparte de la iglesia, donde está Dios y de la comunión de los cristianos, es una vida muy terrible, muy terrible. Aquí dice, los echan en el fuego y arden. Es muy terrible. Eso no significa echan al infierno, no. Echan al infierno. Aquí dice la gente, mundanos, la gente. Entonces, afuera de la iglesia, los cristianos, este capítulo 15 de San Juan explica sobre la vida cristiana. Este capítulo para los cristianos. Entonces, uno que recibió la salvación no se pierde jamás, eternamente. Por eso, no entrará al infierno. Pero en esta tierra los echan en el fuego. Sufrimiento, mucho sufrimiento en esta tierra. Los mundanos, ¿sí? Y arden. Podrían vivir una vida como infierno en esta tierra, afuera de la iglesia, abandonando la iglesia. Él podría vivir de esa manera. Es muy terrible, ¿no? Si nosotros somos cristianos, verdaderamente, por eso debemos permanecer bien en la iglesia. Afuera de la iglesia no pueden vivir correctamente, normalmente, sanamente, adecuadamente, ¿no? Ahí echan en el fuego y arden todos los días en sufrimiento,
deben vivir afuera de la iglesia. ¿Sí? Por eso, una vida será una vida muy miserable. El fenómeno que aparece cuando estamos lejos de Dios es que estamos lejos de la iglesia. Sí, todo conectado. Estamos lejos de la iglesia. Sin embargo, los que quieren estar cerca de Dios tendrán un corazón que anhela la iglesia y la comunión de los cristianos, y por eso aprende cuán importante es la iglesia, ¿sí? Cuanto más amamos a nuestros padres, tanto más extrañamos el lugar donde están nuestros padres, ¿no? De igual manera, cuanto más amamos al Señor, tanto más amamos el lugar donde el Señor existe y trabaja también en esta iglesia. Por lo tanto, cuanto amamos a la iglesia sería una medida importante de nuestra fe. A menudo se dice que debemos realizar qué es la iglesia después de ser salvos. Sabemos muy bien sobre la diferencia entre predicar solo y predicar juntos. Gran diferencia, ¿no? Cuando predicamos juntos con los hermanos, Dios más fuertemente obra entre nosotros. Esto es el principio de trabajar de Dios en la iglesia. Esta es una escena que la comunión de los cristianos salvos es decir, la iglesia trabaja la obra de Dios. De esa manera Dios trabaja a través de la iglesia. Y cuando nos damos cuenta de la importancia de esta iglesia, nuestra vida cristiana cambia al centro de la iglesia y realmente anhelamos la iglesia, amamos la iglesia. Entonces, ¿yo soy cristiano o no? ¿Yo soy tal cristiano o no? Se puede decir que es muy importante que reflexionar siempre sobre este tema como un cristiano, ¿sí? Yo amo a la iglesia verdaderamente, yo amo la obra de Dios, yo amo el trabajo de la iglesia, yo amo a los hermanos. Debemos reflexionar. Al ver esto podemos definir, podemos chequear sobre mi salvación también, ¿sí? ¿Soy verdaderamente una persona que recibió la salvación? De esa manera, los que anhelan fervorosamente la iglesia pueden orar también fervientemente para poder ir a la iglesia, para poder participar a la iglesia. Eso es algo muy obvio y algo muy natural. Entonces, veamos el contenido de los versículos 2 al 4, Salmos 84, texto principal, volvámonos. Salmos 84, versículos 2 al 4. Salmos 84, 2 al 4 también. Leamos juntos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos, cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa. Perpetuamente te alaban. Selah. Hasta aquí. Los hijos de Coré sintieron envidia de los gorriones, de los golondrinas, ¿sí? Los que hayan sus nidos en el altar de Jehová, mientras estaban fuera del templo de Dios por persecución de
Absalón, ¿sí? Por eso, mientras estaban fuera del templo de Dios, los hijos de Coré sintieron envidia incluso de los gorriones, golondrinas, ¿sí? Los gorriones y las golondrinas se veía que son una criatura insignificante, muy chiquita, ¿no? Pero también establecieron sus nidos en el altar de Jehová, ¿sí? Y disfrutaron de descanso y paz en ello, en su nido, ¿sí? Hasta gorriones, golondrinas, ¿no? Al ver este contenido, podemos entender el corazón de periodista de este salmo, los hijos de Coré, el cual estaba huido de persecución de Absalón, dejando el templo de Dios. Cuánto había extraño mucho este templo, hasta usó como esta expresión. Imaginemos, ¿no? El corazón de ellos. Incluso estos pajaritos también tienen sus propios nidos donde pueden entrar y donde pueden descansar cuando llega la noche, las lluvias, y también evitar enemigos como águila, ¿no? Eso es un nido en el altar de Jehová. E incluso este nido de pajarito es un objeto envidiable para el periodista de este salmo, los hijos de Coré, el cual anhelan este templo, ¿no? En el mundo hay muchas casas, muchos hoteles, muchos edificios muy hermosos, pero no hay descanso real en ellos. Sí, algo muy hermoso edificio aparentemente, pero en él no hay verdadero descanso, no hay verdadera paz, porque no hay el Señor. Sí, no hay el Señor, a pesar de que tiene muchas habitaciones, ¿no? Y muy hermoso, lujoso, pero no hay real paz, no hay real descanso en ellos. ¿Por qué? Ahí no hay el Señor. Sin embargo, los que hacen de Dios como su hogar pueden encontrar descanso real en cualquier parte del mundo, ¿sí? Mire, aquí, el versículo 4 se usa la palabra perpetuamente. Al ver el contenido en la lengua original, esta palabra tiene un significado aún y continuamente, perpetuamente. Es decir, a pesar de que se encuentra en una situación muy dolorosa de huir de Absalón, continuamente alabará a Dios. Así dice este versículo. Alabar cuando todo va bien, es algo que cualquiera puede hacer, ¿sí? Alabar en una situación bien, buena, ¿sí? Es algo que cualquiera pueda hacer. Sin embargo, no hay muchos que siempre, continuamente pueden alabar al Señor, incluso en el sufrimiento, incluso esta persecución de Absalón, su hijo, ¿sí? David, tenía esta experiencia. Algunas personas muy fácilmente caen en una tentación, un resentimiento y las quejas en sus dificultades, en sus sufrimientos. Algunas personas fácilmente caen en esta tentación. Sin embargo, el periodista de este Salmo, capítulo 84, era una persona que podía alabar a Dios en cualquier situación,
Y nosotros que fuimos salvos también debemos ser como esta persona. En cualquier situación debemos alabar a Dios. Eso era posible cuando tenemos una fe correcta y obediencia adecuada hacia Dios. Y mire, aquí, versículo 4 se dice que los que habiten en la casa del Señor son bienaventurados. Bienaventurados los que habitan en tu casa. La Biblia dice así. Debemos recordar que vivir en la casa del Señor mismo ya es una bendición. Sí, es una bendición. No por lo que obtenemos algunas buenas materiales físicas de la casa del Señor. Nosotros estamos aquí en la iglesia. Esta vida en sí es una bendición. Sí, es una bendición. Afuera de la iglesia, no. Permanecer en la iglesia, estar en la iglesia en sí es una bendición hermosa. ¿Por qué? Si estamos con alguien a quien realmente amamos, estar con él es en sí mismo felicidad, ¿sí? En sí mismo paz, en sí mismo descanso, independientemente de las condiciones de la vida. Con mi amor, ¿sí? Con mi amor en cualquier situación está muy feliz. Esta vida es la paz, descanso. ¿Todos están de acuerdo? Con su esposo, con su esposa, ¿no? Yo estoy de acuerdo. Sí, es verdad. Cualquier situación, con mi amor, con una persona que amo, realmente amamos, estar con él, en sí mismo es felicidad, mismo es paz, descanso. De igual manera, ya hemos formado la iglesia en Cristo y vivimos en ella, la cual es el cuerpo de Cristo, ¿no? En esta iglesia, el Señor, quien es el amor mismo y nos amó hasta la muerte, vive junto con nosotros. Aquí está junto con nosotros, Dios. Y también la alabanza en sí es una bendición también. Hay el gozo, la glorifica y la gracia en esta alabanza. ¿En qué himnos, pensemos, en qué himnos hay un resentimiento, hay unas quejas? No. Por eso la alabanza a Dios es una verdadera bendición ante Dios. Mire, nosotros cuando leemos el Salmo, siempre encontramos esta palabra, Selah, ¿sí? Selah. Esta palabra Selah aparece aquí al final del versículo 4. Es una palabra que se usa solo en los salmos de la Biblia, solo en los salmos. Y este significado es una directiva musical, ¿sí? Directiva musical que significa fuerte. Selah es fuerte. ¿Por qué? Los salmos eran las alabanzas para Dios, como sabemos. Los salmos, era una canción, alabanza para Dios. Se cantaban estos salmos prácticamente para alabar al Señor, alabar a Dios. Por lo tanto, al alabar a Dios, esta palabra Selah se usa en áreas que necesitan ser elevadas aún más para cantar, ¿sí? Selah, más fuerte. ¿Entienden, no? Siempre debemos esforzarnos para ser un cristiano que alaban a Dios con este corazón anheloso, fuertemente. Nuestra vida cristiana misma debería ser este tipo de alabanza, ¿no? Fuerte, Selah. Y aquí, en el versículo 5, siguiente versículo 5, el periodista de este salmo dice que uno
que es fortalecido por Dios y que tiene el camino de Dios en su corazón, es un hombre bienaventurado también. Abajo, Salmos capítulo 84, versículo 5. Aquí también leamos juntos. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Aquí tú se refiere a Dios. Se refiere a Dios. El periodista de este salmo sabía bien que, a pesar de que quería mucho ir a Dios, si no recibiera la fuerza de Dios, no podría ir a Dios. Él sabía bien. Esta es una palabra que pueda decir, debido a que se dio cuenta que es posible de llegar al templo recibiendo la fuerza, recibiendo la gracia de Dios, no solo por una voluntad del hombre, ¿sí? Necesita la fuerza, necesita la gracia de Dios. Este periodista de Salmo pudo entender esta verdad bajo la situación de que no podía ir al templo en la persecución de Absalón, ¿no? Por lo tanto, no debemos olvidar que el Evangelio, la fe y todo lo que pertenece a la vida y a la piedad que disfrutamos ahora son todo don de Dios. Todo don de Dios. Es verdad. Además, la vida de la iglesia en sí es una bendición también. Como les dije, la vida de la iglesia en sí es una bendición. Entonces, debemos agradecer por existir una iglesia verdadera, cercana, donde podemos predicar el Evangelio y recibir fortaleza de la palabra de Dios. Así estamos participando en esta iglesia. Por eso es una gracia, una bendición muy hermosa. Y en el versículo 6 está explicando acerca de Dios que nos hace superar el sufrimiento por su gracia. Abajo, aquí, versículo 6 también, leamos juntos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente cuando la lluvia llena los estanques. ¿Sí? Cuando los israelitas iban al templo de Jerusalén para guardar las fiestas, pasaban por un valle seca. Pasaban por un valle seca y que carecía de agua. Ahí hoy no sale agua el baño, tiene un problema de bomba o tanque, no sé. Por eso no hay agua. Es muy terrible por eso. ¿Sí? Sin agua no puede hacer nada. Muy sucio. Por favor, no usen hoy el baño. ¿Sí? Entonces, sin agua es muy difícil. Es un sufrimiento. Pero los israelitas debían pasar este valle seca, sin agua. Además, había muchos peligros en este valle y dificultades. Por eso se llamaba este valle, como dice este versículo, el valle de las lágrimas. ¿Sí? Valle de la lágrima. El pueblo de Dios, israelitas, tuvo que atravesarlo para llegar al templo de Dios. Debían pasar este valle de lágrimas. Sin embargo, aquí en el versículo 6 se dice que Dios derrama la lluvia de modo que el agua brota del manantial y los da la gracia de beberla a los israelitas. Sí, Dios suministró este agua en este valle seca,
valle de lágrimas. Así Dios preparaba una fuente de consuelo en el camino del valle de lágrimas, y ofrecía su gracia como la lluvia apropiada, muy adecuadamente para protegerlo de los tropiezos, ¿no? La vida de los israelitas en el desierto es lo mismo también. Sabemos esta historia, ¿no? Dios les suministró agua a ellos, israelitas, de la roca, de la piedra. También cuando Sansón estaba exhausto y sediento, un manantial en Acore brotó y pudo beberlo. Dios siempre ofreció esta gracia. Nosotros también, mientras vivimos nuestra vida, muchas veces pasamos por el valle de lágrimas, ¿no? Aquí cada uno de nosotros tiene esta experiencia, y también ahora está pasando este valle de lágrimas, posiblemente. Pero a través de este contenido podemos recibir una consolación. Dios siempre nos ayuda, ¿sí? Con su gracia, como lluvia, suministrando el agua. Agua es vida, ¿no? Agua es vida. Sin agua no puede vivir, pero Dios siempre suministra su gracia como agua en el valle de lágrimas, ¿sí? A través de este contenido podemos entender este principio. A veces atravesamos el valle del fracaso económico, el valle de la enfermedad, y a veces incluso nuestra familia nos hace atravesar este valle de lágrimas. Sí. En ese momento, como Dios que le dio de comer a Elías, que estaba muy cansado, ese Dios convierte un lugar de sufrimiento en una fuente de la vida, a través de la palabra, a través de la comunión de los cristianos, a través de varias ayudas adecuadas en esta iglesia. Reflexionando mi vida podemos entender eso. De esta manera Dios nos da la fortaleza. Así que al ver los manantiales brotados en este valle de lágrimas, podemos experimentar a Dios que está junto con nosotros y gozar esa gracia de Dios. Por eso ganó fuerza y gracia, y finalmente llegó al templo. Esto es el resultado de los cristianos, pasando este sufrimiento, recibiendo la gracia de Dios, pasando este sufrimiento. Al final llegaremos al templo. Entonces veamos el versículo 7 abajo. El versículo 7 también leamos juntos. Irán de poder en poder, verán a Dios en Sion. Esto es el resultado de los cristianos. Si obtenemos la fuerza del Señor, podemos vencer el pecado, y podemos vencer el mundo también, con poder. Sin poder no, con poder en Cristo. Y también podemos tener el poder de vencer los deseos carnales y vencer al medio ambiente. Así que podemos tener la capacidad de obedecer a la voluntad de Dios y vivir de acuerdo con esta voluntad, con fuerza de Dios, con poder de Dios. Cuando nos reunimos, aprendemos la palabra de Dios y oramos, podemos recibir el poder espiritual de Dios, así suministrando, así recibiendo esta fuerza,
vivir de acuerdo con la voluntad de Dios es en sí mismo un poder. Por eso, obedecemos. Uno que obedece adecuadamente, él puede entender esto. Esto en sí es el poder. Si no obedece, no puede experimentar este poder. Obedece. Y vivir de acuerdo con la voluntad de Dios es como vivir una vida para el Evangelio. ¿Sí? Entonces, cuando vivimos para el Evangelio, para la voluntad de Dios, Dios nos da el poder. Sí, esto es el principio, esta es la promesa de Dios. Esta vida en sí es el poder de Dios. Por eso, una vida centrada en la voluntad de Dios, es decir, centrada en el Evangelio, es una vida en sí misma, es poder. Por lo tanto, para obtener el poder de Dios, necesitamos vivir para el Evangelio. Sí, todo conectado. Entonces, para poder vivir esa vida, debemos orar fervorosamente ante Dios. Ellos, si no anhelaban de ir al templo, no necesitaba pasar este valle de lágrimas y también no puede recibir el poder y lluvia, agua, fuente de Dios. No puede experimentar esto. Con esta gracia puede vencer este sufrimiento. Entonces, es muy bienaventurado. Experimentemos esto, obedeciendo, anhelando al templo de Dios, la iglesia, a pesar de que tiene un sufrimiento por esta vida, pero Dios da la fuerza, mucho más mejor, ¿sí? Mucho más mejor. Y los cristianos que recibieron la salvación deben vivir de esa manera. Esto es un principio muy especial, importante para los cristianos. Por eso hoy, a través de Salmos capítulo 84, podemos entender este principio básico también en este inicio del nuevo año, ¿no? Aquí veamos capítulo 8, versículo 8, Salmos 84, versículo 8. Versículo 8 también, leamos juntos. Jehová Dios de los ejércitos, oye mi oración, escucha, oh Dios de Jacob, Selah. Aquí también dice Selah, fuerte, ¿sí? Corazón anheloso. Esta es una escena de oración ferviente de los que aman, de los que anhelan el templo de Dios. O sea, los que quieren vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Entonces, meditando este versículo, reflexionemos. Yo tengo este corazón hacia Dios, hacia la iglesia, hacia la obra de Dios. Jehová Dios de los ejércitos, oye mi oración, escucha, oh Dios de Jacob, Selah, dice fuertemente. Si no hubiera la iglesia, obviamente nuestra vida cristiana habría sido imposible, ¿no? El pueblo de Dios y el templo de Dios son inseparables, todo conectado. Asimismo, los cristianos y la iglesia no pueden existir sin ninguno, ¿no? Todo está conectado, es un cuerpo. Por lo tanto, si somos cristianos verdaderos, debemos estar agradecidos, apreciar y amar a esta iglesia. El trabajo de la iglesia se convierte en mi trabajo y la vida de la iglesia se convierte en mi vida. La iglesia es la iglesia. Mi vida es mi vida. Si pensamos de esta manera, eso no sería el corazón de los cristianos salvos. No es el corazón
que ama a la iglesia. No, mi vida es mi vida, iglesia es iglesia. Eso no es un corazón de cristiano, ¿sí? Si uno que es salvo verdaderamente, orar, ¿sí?, fervorosamente para que la iglesia sea fortalecida y la obra de la salvación se lleve a cabo aún más a través de esta iglesia, con amor por la iglesia, como este periodista de Salmo, capítulo 84, ¿no? Reflexionemos en sí mismo que estamos orando incessantemente o no por nuestra iglesia. Estamos orando anhelosamente la obra del Evangelio a través de la iglesia en estos días. Pensemos. Ahora tenemos muchas cosas en la iglesia, ¿no? Tiene interés, tiene un corazón anheloso hacia esta obra de Dios. Yo soy verdadero cristiano. Pensemos. Si uno que puede orar sinceramente con tal corazón, también podría confesar verdaderamente que estar en este templo de Dios es mejor que cualquier otra cosa. ¿Sí? Leamos aquí los versículos 9 al 10 abajo. Hoy estamos aprendiendo Salmos capítulo 84 con los versículos, son 12 versículos, uno por uno. ¿Qué es el corazón? Anhela a Dios, anhela a la iglesia. Hoy estamos aprendiendo este tema. Salmos 84, 9 y 10. Leamos juntos. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. A veces somos más propensos, ¿sí? A veces somos más propensos a pecar y caer cuando estamos en abundancia y todo es satisfactorio, ¿sí? A veces, con mi cuerpo. Más bien, cuando sufrimos, nos damos cuenta de que una vida de fe es más valiosa que el placer de estar con los malvados. ¿Sí? Uno que recibió la salvación verdaderamente sabe esto exactamente. Ahora, este periodista de Salmo, los hijos de Coré, en la situación de que no puede subir al templo de Dios, ha llegado a una comprensión profunda de cuán grandes y preciosas bendiciones eran que se disfrutaba en el templo de Dios antes sin ningún problema. Sí. Por eso, él confesó así en el versículo 10, de esa manera. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Así confesó con este corazón. La frase es escogería, ¿sí? Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios. Esta frase se refiere a que mucho mejor que sea un portero, ¿sí? Un portero de Dios, en la lengua original dice, un portero de Dios, vigilante de casa de Dios, ¿no? Se puede decir que ese portero, ¿sí?,
de Dios es una persona que guarda el templo de Dios y hace la obra de Dios también. En otras palabras, podemos pensar que es una vida a la que servimos y sacrificamos por la obra de Dios en la iglesia hoy en día, ¿no? Debe haber muchos porteros de Dios en esta iglesia de Dios. La limpieza de la iglesia, el servicio de cocina, de colegio de la iglesia, de coro, de los presidentes y los que sirven en cada departamento son los porteros de Dios. Nosotros somos. Por supuesto, los que viven en la voluntad del Señor y predican el Evangelio también pueden ser llamados porteros de Dios, vigilantes de Dios. Aquí la Biblia dice, es 1000 veces mejor, 1000 veces, ser un portero de Dios. Es decir, una vida como portero de Dios es mucho mejor que cualquier otra buena vida en este mundo. Sí. Y también se puede decir que se prometió una bendición 1000 veces mayor. Por eso también debemos recordar que el resultado de una vida así es un galardón muy grande y una recompensa perfecta, podemos decir de esa manera. Lo que gana en el mundo y lo que gana conectado con Dios en la iglesia son incomparables absolutamente. Sí, algo del mundo, algo de la iglesia totalmente diferente, ¿sí? Más grande. Las cosas de la iglesia, las cosas de Dios, cosas de Dios. Debido a que Moisés también se dio cuenta de esta verdad, entonces renunció a la vida de un príncipe y vivió una vida como un portero de Dios, como sabemos. Busquemos Hebreos capítulo 11, busquemos Hebreos capítulo 11, versículo 24 al 26. Hebreos capítulo 11, versículo 24-26. Si lo tienen, leamos juntos. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Aquí este versículo explica muy bien, ¿sí? Se puede decir que este famoso versículo es un ejemplo de una de las muchas personas que vivieron como portero de Dios en la Biblia, ¿sí? Un ejemplo. Si averiguamos toda la Biblia, podemos encontrar muchas historias y los finales de miles de personas que se han sacrificado y vivido una vida dedicada enteramente por Dios. Hay muchas personas en la Biblia. Aunque ellos sufrieron en esta tierra, podemos afirmar que Dios los restaura, ¿sí? Dios los restaura con maravillosas gracias y llena con recompensas incomparables a su sufrimiento y sacrificio. Debemos recordar esto. Y esa promesa se aplica a nosotros en esta tierra también, y a la vez en el cielo con Dios, ¿no? Entonces,
En el versículo 11 del texto principal, Dios está diciendo que Dios nos salva y ayuda sin quitar el bien. Vamos a buscar texto principal, Salmos 84:11. 84:11 también leamos juntos. Porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que andan en integridad. Aquí el periodista de este salmo confiesa que Dios es sol y escudo. Dios es el sol y escudo. La razón por la que a Dios se llama sol es porque Dios se convierte en la luz de la esperanza y la vida para los que hemos sufrido. Y a Dios se le llama escudo es porque Dios nos guarda y protege a los que dependemos piadosamente de Dios de las manos del enemigo, ¿sí? El escudo de Jehová Dios, nos protege de toda flecha de fuego que disparen los malvados escondiendo en la oscuridad, ¿sí? Los diablos. El escudo debe estar frente a mí, ¿sí? Escudo. Debe estar frente el enemigo y yo, ¿sí? Entre el enemigo y yo, enfrente a mí, no detrás de mí. Escudo. No sirve entonces, ¿no? Así que puede funcionar normalmente siendo un escudo enfrente de mí, a mí. Por lo tanto, en nuestra vida cristiana siempre debemos poner al Señor como nuestro escudo frente de nosotros, enfrente de nosotros. Es decir, es una vida que pone al Señor primero, no donde yo estoy adelante. En el momento, los israelitas, antes de entrar en la tierra de Canaán, se encontraron con el río Jordán, que estaba corriendo fuertemente. Sabemos esta historia, ¿no? Sin embargo, ellos cruzaron el río Jordán, poniendo adelante el arca del pacto de Dios, que simboliza la palabra de Dios, ¿no? Con el criterio del hombre y el sentido común, es imposible de entrar eso, pero ese acontecimiento nos muestra que todos los problemas imposibles se resuelven cuando se pone primero el arca de Dios, es decir, la palabra de Dios, obedeciendo, ¿sí? Esta es la solución de todos los problemas. Por lo tanto, siempre debemos poner a Dios primero. Debemos vivir de esa manera, poniendo en primero Dios. Debido a que Dios es la palabra, poner a Dios al frente es lo mismo que poner la palabra al frente en nuestra vida cristiana. Así estamos escuchando la palabra de Dios. Debido a que esa palabra es Dios mismo y que Dios es nuestro escudo, Él siempre nos protegerá y nos guiará en frente de nosotros, ¿no? Debido a que hemos llegado a conocer a ese Dios, debemos confiar más en tal Dios. Y Él prometió las bendiciones a tales personas. Por último, veamos en versículo 12, aquí, 12, versículo 12, también leamos juntos. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Sí, así termina este Salmo, capítulo 84. Jehová Dios de los ejércitos. Jehová Dios de los ejércitos es poderoso y por eso puede librar suficientemente a su pueblo de la mano de cualquier enemigo
conforme a su promesa, ¿no? Por lo tanto, los que confían en ese Dios correctamente pueden disfrutar la paz y seguridad eternas. Por eso, no debemos confiar en la riqueza o el poder del mundo, sino en el Dios de los ejércitos, ¿sí? Dios de los ejércitos. Bienaventurados los que confían en Dios, aunque fracasen todos los que confían en sus propios entendimientos. A medida que pasa el tiempo, descubrimos que en lo único que tenemos que confiar es en Dios solamente. Sí, es verdad. Debemos recordar que este trabajo de servir a la iglesia también no se hace por mi esfuerzo, sino en el poder de Dios primero. Hoy aprendimos la palabra de Dios en esta iglesia que se hace la remodelación prácticamente. El título de hoy es La canción de los que aman el templo, ¿no? Creo que podemos tener un tiempo de reflexionar sobre nuestro corazón y nuestra actitud en estos tiempos de la remodelación también. Yo verdaderamente anhela a la iglesia o siempre como un invitados. Yo vengo aquí, sí, un corazón de cristianos. Hoy reflexionamos a través de la palabra de Dios. No debemos olvidar las enseñanzas que hemos aprendido hoy, guardándolas, y espero que podamos ser un cristiano más valioso, que sea usado por Dios preciosamente en este nuevo año también, ¿sí? Guardemos bien estos básicos, algo básicos, por favor. Oremos juntos para terminar. Vamos a orar. Dios Padre, te damos gracias por salvarnos y hacernos tus hijos santificados. Gracias por permitirnos esta oportunidad que aprendimos tu palabra preciosa. Ayúdanos y guíanos para que vivamos correctamente según tu palabra, y ayúdanos también para que podamos entender tu buena voluntad y seguir tus pasos más dignamente. Desde 20 de febrero habrá el seminario de la Biblia. Por favor, guía muchas almas perdidas a este seminario para que puedan escuchar la palabra de Dios y reciban la salvación. También ayúdanos para que podamos predicar el Evangelio fuertemente y participar todo en este seminario con todo nuestro esfuerzo. Queremos que sea glorificado a ti a través de nuestra vida adecuada, y también ayúdanos para que podamos realizar esta remodelación para tu gloria, para tu Evangelio, a pesar de que tenemos algunos obstáculos de varios motivos. Confiamos en la mano poderosa toda nuestra vida. En el nombre de Jesucristo, quien siempre nos ama, hemos orado. Amén.